La batalla de las Navas de Tolosa fue el acontecimiento, en cuanto a batalla se refiere, más importante de la Edad Media en España. Su trascendencia radica en que supuso el declive del poder musulmán en la península, dando pie a que la Reconquista entrase en otro periodo en el que los cristianos pudieron dominar la casi totalidad del territorio peninsular hasta la Guerra de Granada. La notabilidad que significó en aquel tiempo esta batalla la hace interesante desde un punto de vista, ya que supone un punto de inflexión en el proceso de la Reconquista. Para algunos historiadores este episodio puede resultar decisivo o crucial, y para otros no toma una importancia tan trascendente, debido a que tarde o temprano el poder islámico en España hubiese mermado. Pero lo que realmente interesa es que el 16 de julio de 1212 se efectuó una batalla que dio pie a otro periodo histórico en la Reconquista y que trajo consigo toda una reconstrucción épica del suceso. Dentro del concepto bélico medieval hay que hablar del hecho religioso, tanto del concepto de guerra justa promovido por San Agustín, en la que se justifican las agresiones injustas, como del término cruzada. Las Navas de Tolosa adquirió esta categoría ya que contó con el apoyo del Papa Inocencio III, que llamó a los príncipes a la guerra contra los infieles islámicos con indulgencias para los participantes. Acción de cruzada que se hace presente en la batalla en tierras jienenses, en la cual se pone fin a toda una secuencia política urdida por Alfonso VIII de Castilla, que creó alianzas para efectuarla con el resto de reyes cristianos, a excepción de León y Portugal. El arte de guerrear en los tiempos medievales no se efectuaba en forma de batalla campal, sino como asedio, razzia, cabalgada, algarada o incursión en territorio enemigo. La batalla suponía un enfrentamiento directo y no eran frecuentes en este periodo, con excepciones, por lo que se interpretaba como un acontecimiento excepcional y de gran trascendencia. La peculiaridad principal de la batalla es el impacto importante que puede suponer esta en un futuro en caso de derrota o victoria. Por esta razón son evitadas, ya que se debía tener en cuenta la preparación de todo el contingente para buscar el choque frontal. El episodio de las Navas de Tolosa tomó las características de esta última expedición, siendo de tipo ofensivo, denominada también fossado o lid campal y diferente de las descritas anteriormente. Por lo tanto, se organizó un ejército importante para una empresa de gran envergadura bajo las órdenes del rey, que les apeló su condición de hispanos, destino histórico en común y solidaridad entre los reinos ante el enemigo infiel, para vengar la afrenta de Alarcos en 1195 frente al imperio almohade. El ideal cruzado se hizo presente por la intervención del arzobispo de Toledo, Rodrigo Jiménez de Rada, que hizo de cronista de la batalla y que coordinó a todos los obispos peninsulares en pos de la cruzada. El principal aspecto de la batalla es que se calcula los efectivos humanos en un número muy alto para una lid de la época. A pesar de la cantidad hiperbólica de las crónicas medievales, los historiadores calculan unas cifras creíbles en las filas cristianas de 4.000 caballeros de caballería pesada, de los cuales 2.300 son castellanos, 1.700 de Aragón, 300 navarros y 130 ultramontanos. La caballería sin componente nobiliar alto se piensa que alcanza los 11.700 jinetes y una cantidad no especificada de peones. Los efectivos almohades son calculados como mayores que el de los cristianos en un volumen bastante considerable. La formación de las tropas cristianas estuvo formada por muchos componentes sociales, como son la mesnada real, las milicias concejiles, las órdenes militares y las mercenarias, junto con toda una diversidad de cruzados de Portugal, Francia, Lombardía y Alemania. Los componentes de las órdenes militares fueron Calatrava, el Temple, Hospital y Santiago. Las órdenes militares formaron el núcleo central del ejército y jugaron un papel muy importante por su arrojo y que fue decisivo para la posterior victoria. Los monarcas cristianos participantes fueron el rey de Castilla, Alfonso VIII, como cabeza del ejército, seguido por nobles destacados de su reino como fueron Diego López de Haro, Gonzalo Núñez y familiares de estos.
Pedro II de Aragón era el segundo rey en cuestión e iba seguido por sus nobles, García Romero, Jimeno Cornell y Aznar Pardo. El tercer monarca hispánico era Sancho el Fuerte de Navarra junto con sus principales caballeros. Las tropas de infantes estaban formadas por las milicias de ciudades castellanas como Segovia, Medina y Ávila, entre otras, y que apoyaban a los componentes del resto de reinos cristianos. También existían un número alto de infantes que no pertenecían a las milicias y que ayudaban en tareas logísticas y de servicio. A la cita acudieron gente de otros puntos de Europa que empezaron formando parte del componente cruzado, pero que después lo abandonaron. Las fuerzas musulmanas estaban formadas por el ejército permanente, compuesto por reclutas andalusíes bajo servicio militar, mercenarios y combatientes voluntarios que eran similares a las órdenes militares cristianas. Existían cuerpos de élites como árabes, de etnia gush y almohades. La caballería pesada estaba formada por integrantes almohades y andalusíes. La caballería ligera era la mejor preparada para el combate, integrada por componentes árabes, expertos en la táctica de la torna y fuga. Los infantes también eran numerosos y estuvieron encuadrados en la zaga, armados con grandes lanzas, jabalinas y hondas, junto con un gran número de arqueros. La mayoría eran procedentes de Marrakech. La guardia personal del emperador marroquí eran guerreros procedentes de Senegal, totalmente obedientes y leales a su figura. Pasando a la batalla en sí, los cruzados debían cruzar el campo de Calatrava, que hacía de frontera de los dos estados. El territorio sirvió como teatro de operaciones de guerra, en donde las fuerzas norteafricanas tenían mayor control desde el episodio de Alarcos. Las fuerzas hispanas atravesaron todo el territorio en 8 etapas, la mayoría de varios días, en las que se tuvieron que enfrentar a expedicionarios magrebíes que tenían la misión de desgastar al enemigo. Durante toda la travesía se tomaron localidades como Malagón, se conquistaron fortalezas como Piedrabuena, Benavente y Caracuel, y la importante toma del castillo de Calatrava, rendido por el rey de Aragón y que fue entregado a las órdenes militares. Los cristianos tuvieron que hacer frente a numerosos infortunios, como fue la defección de los ultramontanos, que hartos de asaltar castillos, el desacuerdo en el reparto del botín y no encontrar al ejército enemigo, decidieron volver a sus hogares. El momento crucial del avance cruzado al encuentro de las fuerzas almohades fue a la entrada de Sierra Morena, en el Paso de la Losa, camino necesario para llegar a Santa Elena, lugar del campamento almohade. En este sitio se temía una emboscada de los enemigos que desbarataría a las fuerzas cruzadas, pero la aparición de un pastor indicando una ruta alternativa dio alas a la empresa de Alfonso VIII, que estaba en un momento crucial. Gracias a la supuesta intervención del pastor, los reyes hispanos pudieron alcanzar la llamada Mesa del Rey, en donde descansaron tras la extenuante ruta que les indicaron y planearon la táctica para entrar en combate, acordándolo para el lunes 16 de junio. Tuvieron que repeler un ataque enemigo y no contestar a las provocaciones de este, por lo que se reservaron fuerzas para el día decisivo. El desgaste por parte de Al-Nasir, jefe almohade, fue efectivo desde un primer momento, ya que era consciente de lo que podía suponer el choque frontal. Por eso tomó los pasos más importantes, tendiendo emboscadas a los cristianos, dejándolos desgastados y agotados moralmente. La formación de las filas cristianas fue decidida el domingo 15 de julio, imponiéndose el criterio de Alfonso VIII. La principal preocupación era la de reforzar el ejército con el mayor número de caballería pesada para destrozar la línea defensiva. La formación fue la siguiente: se crearon 3 cuerpos al mando de los distintos reyes y divididos en varias líneas. El rey castellano estaba en el cuerpo central, el navarro en el ala derecha, reforzado por las milicias de Segovia, Medina y Ávila, y el aragonés en la izquierda. En los haces del cuerpo, Diego López de Haro estaba a la vanguardia, dirigiendo a la caballería pesada. Gonzalo Núñez de Lara en segunda línea junto con las órdenes militares y distintos concejos, y en la zaga estaban los reyes junto con algunos nobles y los obispos. La batalla no se efectuó en terreno llano, sino que este estaba jalonado por pequeñas colinas y suaves hondanadas, por lo que el ejército cristiano tuvo que combatir cuesta arriba
ya que el enemigo estaba apostado en estos accidentes. El lunes 16 de julio fue esta fecha cuando se enfrentaron definitivamente los dos ejércitos, partiendo el cristiano con desventaja, puesto que la gran parte de lo que fue la batalla tuvo que realizarse, como ya se ha dicho, cuesta arriba. Es por este esfuerzo que la epicidad de la batalla cobra un carácter magnífico. En un principio las fuerzas almohades, con su carga de caballería pesada, deshizo y aplastó a la infantería, y ocurrió el retroceso de las fuerzas cristianas. Ruptura de filas que evitó gracias a la intervención de las órdenes militares. Pero la retaguardia con su caballería pesada hizo que las fuerzas se igualaran en el campo de Marte. Además, el pinzamiento del resto de reyes cristianos rodeó el campamento almohade, siendo protagonista el rey de Navarra, Sancho el Fuerte, el que consiguió alcanzar la base principal de Al-Nasir, príncipe almohade, como ya se ha dicho, el cual no le quedó otra opción que la huida. Como consecuencia y conclusión, hay que decir que la derrota almohade de las Navas fue total. Al-Nasir huyó hacia el sur, salvando lo que pudo de sus fuerzas. A consecuencia del desastre de los norteafricanos, su estado empezó a tambalearse, pues sus estructuras quedaron seriamente dañadas y desarticuladas. Al-Nasir murió un año después del episodio de las Navas. Las luchas dinásticas hicieron que el imperio almohade entrara en un periodo crítico, hasta llegar a disolverse en los terceros reinos de taifas. Las acciones cristianas en los días siguientes a la batalla fue emprender una serie de ataques a las fortalezas de la zona, conquistándose los castillos de Vilches, Baños, Ferral y Tolosa. Se asoló la villa de Úbeda, tomándose cautivos a todos los habitantes islámicos de la plaza, y la victoria del 16 de julio no fue bien aprovechado por las fuerzas cristianas, que al ver la debilidad en la que quedó sumergido el imperio norteafricano, no emprendieron una acción reconquistadora inmediata al sur de Despeñaperros. Esta se empezó a materializar décadas después, cuando León se apoderó de Badajoz, y tras la definitiva unión de este reino con Castilla, en la persona de Fernando III, el Santo, se consiguió avanzar en la conquista al sur de Sierra Morena. Aragón, por su parte, realizó las mismas acciones, pero centrando su radio de influencia en el Levante y en las Islas Baleares. Portugal emprendió la conquista del Algarve, siendo el primer reino peninsular en acabar su reconquista particular. Como conclusión, cabe decir que el debilitamiento almohade, que llevó a las terceras taifas, no tuvo por qué suponer un desastre total, ya que la fuerza de lo que será después el reino de Granada dificultará el final de la reconquista hasta 2 siglos largos después. La batalla sí que sirvió para imponer una base de dominio y estrategia militar, que terminará cuajando con la Guerra de Granada, siendo esta como un referente importante en el inicio de la llamada Revolución Militar, que sentará el modo de actuar de la monarquía hispánica en los siglos XVI y XVII. Bueno, y si has llegado hasta aquí, le das al like, como siempre, es gratis, no pasa nada. Espero que les haya gustado y, como siempre, te lo digo y no te lo cuento. Hasta otra.